el empate pues, del club feet, o sea, la club hand, es una deficiencia longitudinal que es la más común en el miembro superior. Abarca un espectro de deformidades preaxiales que incluyen también pues, alteraciones del pulgar, desde agenesia hasta la hipoplasia. La talidomida generó una epidemia en 1960 pues, por una presentación más común de la focomelia y de las deficiencias en los miembros superiores. Los primeros conceptos de manejo quirúrgico, pues basados en otras técnicas de 1890, pero ya pues como un orden y una secuencia organizada, fueron dados pues en 1972 por los colaboradores. Este tipo de alteraciones comúnmente está asociado a otras condiciones, o hasta una tercera parte con síndromes y un 67% con anormalidades musculoesqueléticas. Entonces, los objetivos trazados para la charla es realizar un resumen de la patología, mostrar los diferentes métodos de tratamiento y su evidencia, y concluir si hay un mejor tratamiento. Epidemiológicamente hablando, se puede presentar en algunas literaturas, decían hasta uno en 5.000 nacidos vivos, otros en 30.000 nacidos vivos y otros hasta en 50.000 o 100.000. Eso pues depende de la latitud pues, o de la literatura que se esté buscando. Va a ser mayor en hombres, va a ser mayor en el lado derecho y se puede presentar de una manera bilateral hasta en el 50%, especialmente si está asociado a algún tipo de síndrome o condición pues como la anemia de Fanconi. Las asociaciones con síndromes van desde la secuencia Batra, la trombocitopenia pues infantil, la anemia de Fanconi o el síndrome de Holt-Oram, que está pues incluido con deficiencias longitudinales radiales y cardiopatías, especialmente septales. Entonces, en la etiología, la extremidad va a crecer por tres ejes. Primero, uno longitudinal, que va de proximal a distal, uno anteraposterior que va de radial a ulnar y uno dorsoventral. Cuando se alteran las comunicaciones y las señalizaciones moleculares, en la fase Hox, en la fase FGF, va a haber una alteración especialmente de la parte anteroposterior. Y cuando son deficiencias ya muy severas, pues con una malformación muy evidente, se dice pues que no solamente va a estar comprometido el eje anteroposterior, sino también el eje longitudinal. Entonces va a haber una alteración de la diferenciación de los fibroblastos, de los brotes ectodérmicos, y va a generar pues las presentaciones que incluye esta patología. Entonces, la clasificación inicial fue la de Boyd-Kurr. Sin embargo, la modificación de James es la que actualmente se utiliza más, donde va a incluir pues las tipo N, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Las N simplemente va a ser una hipoplasia asociada pues del pulgar. En la 0 va a ser un pulgar hipoplásico o ausente, donde puede haber una alteración también del carpo, donde pues va desde la agenesia hasta la hipoplasia o coaliciones en la parte pues del tarso, pero el radio distal y el radio proximal, al igual que el húmero, van a estar igual. La tipo 1 va el pulgar entonces a estar hipoplásico o ausente. El carpo igualmente puede estar ausente, hipoplásico o con coaliciones, y acá ya se empieza a ver una disminución en la longitud del radio, que generalmente es 2 milímetros más corto que la ulna. Entonces va a tener pues una varianza ulnar positiva. El radio proximal va a estar normal o puede existir sinostosis o una luxación congénita de la cabeza radial. Y generalmente acá el húmero va a estar normal. Las tipo 2, entonces también el pulgar va a estar hipoplásico o ausente. Puede haber también entonces en el carpo ausencia, hipoplasia o coaliciones. En el radio distal va a haber hipoplasia, en el radio proximal también, y en el húmero va a estar normal. En las tipo 3, igualmente lo que mencioné previamente, pero la parte distal del radio, la fisis va a estar ausente, el radio proximal va a haber pues una hipoplasia variable y el húmero va a estar normal. En la tipo 4, ya acá pues va a estar ausente el radio distal, el radio proximal y el húmero va a estar normal. Y ya en la tipo 5 es donde puede haber pues las alteraciones tanto en el pulgar,
en el carpo, en el radio proximal y distal y también en el húmero. Esta nueva clasificación pues es muchísimo más completa y es la más utilizada en todos los trabajos porque no solamente incluye pues la deficiencia longitudinal del radio, sino que incluye el carpo, el pulgar y el húmero, como se mencionó, ya que la que se utilizaba pues en los años 70 y 80 solamente está enfocada a las 10 lo demás. Entonces el diagnóstico se debe hacer primero pues por una ecografía prenatal que tiene una sensibilidad del 75% y una especificidad del 100%. Igual pues no es para realizar un diagnóstico precoz, sino pues para saber indicarle a los padres cuáles son las posibles alteraciones, buscar a nivel prenatal síndromes y ya cuando el bebé nazca, también guiarlos respecto a cuál va a ser el tratamiento y si tiene condiciones asociadas, pues cuál va a ser la morbimortalidad. Las radiografías simples son muy importantes, la de la extremidad, una API lateral pues de las manos, de las muñecas, del húmero, también pues depende de las deformidades que se encuentren. En la columna también igualmente una radiografía, especialmente si estamos buscando la secuencia Bactron, la ecocardiografía, buscando pues las cardiopatías asociadas a algunos síndromes y los paraclínicos, un hemoleucograma completo para buscar si tiene algún tipo de anemia o trombocitopenia que esté acompañado de algún tipo de síndrome, y de los paraclínicos, hemoleucograma y función renal. Entonces, en la presentación clínica puede ir desde una deficiencia longitudinal, donde va a ser un radio más corto, hasta la hipoplasia o agenesia del pulgar, que también puede tener agenesia o hipoplasia de la musculatura tenar. También puede existir agenesia o hipoplasia del índice, pues teniéndolo en cuenta como uno de los rayos preaxiales. La agenesia del radio, que puede hacer pues una luxación de la mano hacia radial y ausencia de los dígitos radiales, como lo mencioné. Entonces, en el tratamiento, las metas van a ser corregir la curvatura radial del antebrazo, corrección de la subluxación polar y radial del carpo, eso sí, pues con una estabilidad, eh, ojalá pues lográndolo pues como objetivo, mejorar o conservar la función de los dedos, y no solamente de los dedos, sino también de la muñeca, mejorar la longitud de la extremidad para hacerla más eficiente, reconstrucción del popular hipoplásico, pues que eso ya sería motivo de otra charla, pues porque también es una entidad que podría requerir un tiempo más prolongado, pues para hacerle una revisión del tema. Entonces, de los tratamientos, el primero es el alargamiento de los tejidos blandos, que fue descrita por Kessler en 1989. Pues este alargamiento lo menciono pues como para coadyuvante al proceso de centralización o radialización del carpo. Mejoró los resultados funcionales al reposicionar la articulación entre la ulna y el carpo por distracción. Teóricamente tenía menor morbilidad a la hora de la cirugía definitiva y se realizaba pues por medio de ferulizaciones versus fijadores externos. Entonces, también decían que para curvas menores de 20 grados se realizaba pues manejo conservador con este tipo de ferulizaciones o inmovilizaciones con unas deformidades leves o simplemente también pues en el manejo posoperatorio. Sin embargo, pues, adelantándome un poco a la charla, pues estos tipos de manejos solo no es suficiente para displasias o hipoplasias pues clasificadas en 2 3 4 5, sino que el manejo quirúrgico es quizás el más indicado en estas clasificaciones, pero para la 0, la N, la 0 y la 1 quizás como coadyuvante sí puede ayudar. Entonces la centralización fue escrita inicialmente en 1893, donde se hacía un avance de la musculatura ulnar, se hacía resección del ligamento fibroso, pues ese enlace que mencionan en todos los tipos de hipoplasia, eh, y siempre se espera algo de pérdida de la corrección, o sea, algo pues de recidiva. Entonces acá como se muestra en esta imagen, lo que primero se hace es identificar la parte neurovascular, eh, el mediano y la arteria radial, cuidándolos pues haciendo las transferencias de la musculatura. Posteriormente, pues en esta imagen extraída de un artículo, lo que se hacía era un alargamiento progresivo con un sistema tipo Ilízaro. Sin embargo, también se han realizado alargamientos con fijadores monolaterales.
Posteriormente al alargamiento se realizaba una seta en la región más radial para poder hacer pues, en esta setaplastia el avance pues, de colgajos y permitir una relinación de tejidos blandos y una resección en elipse de la parte ulnar. Posteriormente se hacía una capsulotomía entre toda la parte pues, distal de la ulna y la articulación pues, del carpo. Se centralizaba, se ponía pues un pin a través de la ulna y posteriormente se sacaba en el tercer rayo para mantener la corrección y lo dejaban entre 4 a 6 meses. Posteriormente también se realizó o se propuso la radialización que fue introducida por Bock y Gramco, donde se hacía una transposición de la ulna hacia radial con una transferencia de la musculatura radial. Hay colaboradores dentro de sus estudios que tiene más recurrencias comparándolo con la centralización. Entonces acá lo que se hacía es primero ubicar la ulna, posteriormente se va a centralizar sobre el carpo, sobre el eje del tercer dedo, y ahí va a haber una superposición entre la ulna distal y el carpo. Eso va a ser pues alrededor de entre 1 y 1,5 centímetros, que es lo que se debe acortar agudamente para permitir una adecuada centralización de la misma. Entonces ya después de hacer la osteotomía se va a fijar en un sobre el tercero y se va a avanzar la musculatura del flexor carpio ulnaris y los otros flexores ulnares hacia radial para permitir una ecualización de tejidos blandos. Sin embargo, se ha mencionado que este tipo de cirugías, al tocar o invadir mucho la fisis de la ulna, puede generar unos acortamientos mayores a los que de por sí va a tener las deficiencias radiales longitudinales comparado con la extremidad contralateral siendo sana, pero cuando son bilaterales, pues no va a haber una comparación, a no ser de que se haga un procedimiento tipo centralización versus una radialización u otro tipo de procedimientos. Entonces esto es lo que se marca de la superposición, que es lo que se debe realizar la resección en la parte metafisiaria de la ulna distal para poder centralizar. Otro de los tratamientos que se ha propuesto es la artrodesis ulnocarpiana, que generalmente se reserva como procedimiento de salvamento en recidivas. Muy pocas veces se va a utilizar como método inicial. Acá pues se espera una pérdida de la movilidad ulnocarpiana, o sea, se sacrifica esa movilidad de la muñeca y los resultados son más estéticos que funcionales. Entonces muchas veces esos pacientes es ya cercanos a la adolescencia o en la adultez donde prefieren tener una mano más derecha que una mano más funcional. Los alargamientos se pueden hacer de varios tipos. Hay que entender que la ulna en una deficiencia radial pues, va a alcanzar más o menos el 65% de la longitud de la extremidad sana. La centralización, como les mencionaba, va a empeorar la longitud residual. Se espera que sea de entre un 48 y un 52% de la longitud normal. Se puede realizar por medio de fijadores externos, por ejemplo, pues en las deficiencias clasificadas como 1 y 2, donde teóricamente se puede realizar un alargamiento del radio para realizar pues una ecualización de la extremidad y ya después encargarse pues del pulgar. Sin embargo, Matsuno y colaboradores mostraron que no hay buenos resultados con estos alargamientos del radio, que hay lesiones fisiarias, que hay reabsorciones, que hay recidivas y pues la verdad pues no son como muy, muy recomendados. La otra manera de mantener la longitud es por medio de colgajos vascularizados. Lo que se puede hacer es un colgajo vascularizado de la cabeza del peroné proximal, teniendo en cuenta pues, la anastomosis con la genicular inferior, o un colgajo vascularizado pues, del segundo metatarsofalángica. Los resultados a mediano y largo plazo no están en deuda, pues no se ha hecho pues, un seguimiento mayor pues, a 10 años en el momento, y si se están haciendo, pues los resultados apenas pues, van a salir en publicación de lo que pude encontrar, pero parecen ser una muy buena opción. Por ejemplo, en este caso, donde primero se realizó un alargamiento de los tejidos blandos, posteriormente se encontró la arteria radial para hacer una anastomosis, se tomó el segundo dedo, pues la articulación metatarsofalángica, y lo que se hizo pues fue la anastomosis
en la parte pues más radial de la articulación de entre el antebrazo y la articulación carpiana. Entonces esto es lo que se hace. Se hace la fijación pues con un tornillo haciendo una compresión y conservando entonces la fisis de la articulación metatarsofalángica va a hacer que haya un crecimiento en la porción más radial de la muñeca, por lo tanto va a ayudar a la corrección de la deformidad hacia radial y hacia volar y no va a haber necesidad pues de hacer tantos alargamientos que como se mencionó pues Matsuno y colaboradores no son tan predecibles y no son tan buenos. Otro de los tratamientos es el colgajo bilobulado, que lo que intenta hacer es una centralización con tejidos blandos, haciendo la liberación de esos tejidos. Puede ir o no acompañado con una osteotomía de la ulna. Esa osteotomía de la ulna está indicada cuando tienes angulaciones diaficiarias mayores a 30 grados, que simplemente haciendo la corrección también de esa angulación va a generar un alargamiento relativo y va a ser una teoría más de la desviación radial del antebrazo que la de la desviación ulnar, perdón, que la desviación radial de la mano. Entonces acá es donde se toman los ángulos y si es mayor a 30 grados, entonces se va a indicar pues una osteotomía, bien sea pues de apertura con una fijación eh, intramedular con un pin. Entonces el doctor Bae, donde estuvo pues el doctor Juan Felipe en Estados Unidos, en un artículo pues muestra cómo hacer este tipo de colgados. Entonces en la imagen A se muestra la parte más dorsal con el codo en flexión y en la parte B pues ya con el codo en extensión. Entonces lo que se va a hacer es primero diseñar el colgajo en la parte más radial, va a ser sobre el pliegue, más o menos donde se está articulando la muñeca. Posteriormente va a venir el primer lóbulo que va a ir en la región más volar. Ya acá estamos yendo a la región más ulnar y donde vamos a hacer el segundo lóbulo. Generalmente en este tipo de pacientes va a haber un exceso de tejidos blandos. Se va a hacer una identificación del paquete vasculonervioso, se va a hacer una liberación de la cápsula, de la resección de ese cartílago fibroso donde pues, está el radio, se va a hacer avance de la musculatura radial hacia la musculatura ulnar y posteriormente va a ser fijado con un pin a través pues, del tercer rayo donde caiga la ulna, no necesariamente pasándolo a través de la fisis. Esto teóricamente pues para evitar alteraciones fisiarias y no comprometer tanto la longitud final. Entonces acá este es el resultado pues de uno de los artículos y ya pues en esta última imagen cómo se ha mejorado la, la posición de la mano. Sin embargo se espera pues algo también de recidivas, aproximadamente entre unos 15 y 20 grados de pérdida de la corrección al final del tratamiento usando pues este tipo de técnica. Esto fue un paciente que operamos con el doctor Juan Felipe hace exactamente 8 días. Entonces vemos la posición en 90 grados de la muñeca. Entonces ahí fue donde se trazó, donde se hace la articulación o el pliegue de la articulación, el primer parte del colgado, ya después, acá como lo estoy llevando con el puntero, los dos lóbulos del mismo. Se hace una identificación de la porción pues más radial. Acá nosotros encontramos esto que está señalado en el Bessel Loop, no es el paquete, es el flexor carpis radialis. Encontramos también alguna parte del primer compartimento extensor un poco hipoplásico, no encontramos la arteria radial. Entonces este flexor carpi ulnaris lo transpusimos al flexor carpi ulnaris, como lo muestra pues en la foto. Ya posteriormente cerramos, hicimos la resección, cerramos los dos colgajos y pusimos el pin a través del tercer rayo sin tocar la fisis de la ulna y lo inmovilizamos con un yeso circular, que acá vemos entonces el resultado comparándolo con la primera imagen. Es una corrección muy buena sin hacer una gran pues desperiodización u osteotomías asociadas. Esto es otra muestra de otro artículo del proceso de colgajo bilobulado ya con la cicatrización de los mismos, donde
vemos pues una muy buena cicatrización, una muy buena posición de la mano y acá pues se ve la funcionalidad de la misma. Entonces quizás este tipo de procedimientos que no son tan agresivos, que sí tienen un mejor impacto estético, pero que conservan más la función de la muñeca, son los que hay que investigar en unos próximos artículos, pues teniendo estudios comparativos. Entonces ya entraré a hablar de las controversias. Entonces manejo quirúrgico versus conservador. Codwall y colaboradores mencionan pues que el no quirúrgico, hablando de estiramientos y pirulización versus quirúrgico, estiramiento pasivo más centralización o radialización, en seguimientos de 10 versus 12 años, no quirúrgico y quirúrgico, se encuentran mejores resultados funcionales y estéticos con procedimientos quirúrgicos, hablando de alineación de la extremidad y función de los dedos, especialmente en clasificaciones 2, 3, 4. Otra de las controversias es centralización más estiramiento o alargamiento de los tejidos blandos previo versus una centralización sola. Mansky y colaboradores muestra que no hay diferencias en pérdida de la corrección residual. Entonces, en solamente centralización sin alargamiento previo de 53 grados en el ángulo mano-antebrazo, pasó posoperatorio a 13 grados y al final del seguimiento a los 2 años 27. Y cuando se hacía un alargamiento previo, entonces de 53 grados, pasaba a 21 grados en el posoperatorio y 36 grados al final, siendo pues no estadísticamente significativo, quizás clínicamente un poco, pero pues estamos hablando de 10 grados que con toda la redundancia de tejidos blandos que pueda haber, no sería pues como tan muy. Entonces, en el mismo porcentaje de la actividad de la reducción y una recurrencia de la angulación radial de 36 a 47%. Entonces, no es necesario alargar siempre antes de realizar algún tipo de centralización o de radialización. Esta es una imagen pues de una pérdida residual de un procedimiento de alargamiento y centralización. Otra controversia es la artrodesis. Entonces Goldfarb y colaboradores mostraron muy buenos resultados con una artrodesis ulnocarpiana. En su serie de 12 pacientes, solo uno presentó mala unión. La deformidad radial residual fue de 20 grados en promedio. Mejoraban los scores de discapacidad. Sin embargo, la funcionalidad pues, se sacrificaba, no solamente la de la muñeca, sino que también se encontró que la pérdida de la movilidad y de la prensión de los dedos iba a disminuir con la artrodesis ulnocarpiana. Otra de las controversias es centralización versus radialización. Entonces, de la ortopedia, pues es muy difícil uno encontrar artículos nivel de evidencia uno, pero acá pues encontré este que es un estudio aleatorizado comparando radialización y centralización pues en pacientes que tienen una clasificación de Venn tipo 3 y 4. Se había sido un seguimiento a 24 meses, donde a 9 pacientes se les realizó centralización y radialización a 8 pacientes. De los resultados, entonces, en el ángulo mano-antebrazo, en el posoperatorio inmediato, fueron iguales. Sin embargo, a los 3 meses empeoró con la centralización, 19 grados versus, perdón, empeoró fue con la radialización, 19 grados versus 4. Y las diferencias en la longitud final del cúbito también fueron mejor a favores de la centralización que la radialización. Valga la aclaración y otra vez hago la corrección que a los 3 meses empeoró fuera radialización 19 versus 4 y no la centralización. Entonces esto es lo que se hace, pues así fue como midieron la angulación total al final del seguimiento. Entonces en el eje del tercer dedo, siguiendo pues la parte proximal de la ulna, y ya después la parte proximal de la ulna y ese ángulo, pues era el que se medía. Y finalmente, entonces, cuando se hace una encuesta en todos los cirujanos de mano en Estados Unidos, respecto pues a cómo tratan este tipo de deficiencias, se encontró pues que pues eso solamente em, es una encuesta, no es que nos guíe y nos diga qué es lo que se debe hacer, sino que son las preferencias. Entonces, para las tipo uno, la observación fue lo más predilecto en el 90% y el balance solamente con tejidos blandos y tendones en el 10%. En la tipo 2, entonces el alargamiento del radio fue el procedimiento más preferido, el 29%,
la ecualización con el colgajo bilobulado en un 24%, observación en un 20%, centralización o radialización en un 18% y solamente balance con tejidos blandos de tendones, pues, o transferencias en el 9%. Para las tipo 3 o 4, después de haber realizado algún tipo de procedimiento de alargamiento con tejidos blandos, entonces la liberación de tejidos blandos con el colgajo bilobulado en un 42%, centralización en un 36%, radialización en un 19% y observación en un 3%. Ya cuando hablaban de recurrencia, después de algún tipo de procedimiento, entonces observación en un 42%, artrodesis, nuevamente 15%, radialización como segundo procedimiento 15%, perdón, centralización 15%, colgajo bilobulado 15% y radialización un 6%. Eh, ya entonces el tratamiento preferido cuando hay una deformidad pues, en la articulación de la muñeca de 90 grados con desviación radial y que no es corregible de manera pasiva. Entonces, 63% hacían un uso de un fijador externo para hacer una distracción de tejidos blandos y el 37% no utilizaban algún tipo de fijación externa para realizar este alargamiento. Cuando hablaban entonces del fijador externo, había una preferencia del 28% frente pues, a un fijador tipo Ilízaro, a, a- a un 67% con un fijador unilateral o algún otro tipo de alargamiento en un 5%. Y eh, eh, mm, cuando hablaban pues de la prevención lunar, eh, si cambiaba pues o no la articulación pues o la presentación de la muñeca en clasificaciones tipo 3 y 4, entonces un 55% dijo que no y un, eh, 45% dijo que sí. Entonces, como conclusiones, el manejo